Aldama, buenos días. Buenos días. El gobierno está ahora mismo inmerso en su particular vía crucis judicial. Víctor de Aldama, Koldo García, Begoña Gómez son nombres que seguro que te resultan familiares, todos ellos declarando en la misma semana. Una semana en la que, no lo olvidemos, porque casi que es lo más importante de todo esto, la alargada sombra de la corrupción se va a instalar sobre Moncloa y sobre Ferraz también. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 17 de diciembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Que no se me olvide, antes de empezar, porque es verdad que hace una semana que no estaba por aquí, además así de repente, pero en fin, hay veces que uno tiene que estar donde tiene que estar. En todo caso, gracias a todas las personas que nos escuchan, a ti y a todas las que han preguntado y se han preocupado estos días por el Mundo al Día. Ya estoy otra vez por aquí, con muchas ganas y con mucho que contar a partir de este momento. Ángela Martialay, mi compañera, es la jefa de tribunales de El Mundo. Ángela, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Y Raúl Piña es nuestro periodista que se encarga de la información del gobierno. Raúl, hola. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En esta semana de vía crucis judicial para el gobierno de España, acechado por otra parte por la corrupción, el primero en declarar ha sido Víctor de Aldama. Recordemos, Víctor de Aldama para los investigadores es el nexo corruptor de la trama Koldo, del caso Ábalos, empresario, comisionista y casi conseguidor, que tiene un papel en todo esto mucho más importante del que pudimos pensar en un principio, con acceso a lo más alto del gobierno y con acceso también a lo más alto del Partido Socialista. Aldama ha disparado, podemos decirlo así, directamente en el Tribunal Supremo. Se tendrá que, en fin, que comprobar, pero en todo caso, Ángela apunta a una posible financiación ilegal del Partido Socialista. De la declaración de Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo se puede decir que ha confirmado todo lo que dijo en la Audiencia Nacional, la primera vez que decidió tirar de la manta, pero además ha ido un paso más allá porque ha detallado, por ejemplo, cómo se hacía el cobro de las comisiones presuntamente repartidas entre el exministro y el secretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, y su hombre de confianza, Koldo García, con un añadido. Ha dicho que tanto Ábalos como Koldo le dijeron en distintas ocasiones que las comisiones cobradas por presuntos amaños en adjudicación de obra pública acababan en el partido. Aldama, que ha aportado al juez un manuscrito con un listado de adjudicaciones, cifra el total de las comisiones entre 3,5 millones y 4 millones de euros. Este sería el resultado del 1,5% de cada obra en manos de la trama. De ese dinero, una parte, dice, para el partido. Esto es relevante porque significa, digamos, un salto cualitativo en esta historia que, según Aldama, iría ya más allá del enriquecimiento personal, en este caso, por ejemplo, de Ábalos, de Koldo, etcétera. Más de 3 horas de declaración, yo creo que dan para mucho y han dado para mucho, tanto como para sumar a todo esto a Reyes Maroto, ministra entonces, a la lista de ministros con los que se reunió Aldama gracias a la intermediación del todopoderoso, entonces, en 2019, José Luis Ábalos. Ábalos, que sería beneficiario, junto a su mano derecha, Koldo García, de todas esas comisiones. Pues él ha vuelto prácticamente a confirmar lo que ya dijo la Audiencia Nacional cuando relató los distintos sobornos o cohechos que habría detrás de la actuación de José Luis Ábalos, por ejemplo, el piso de su pareja sentimental de Jessica, el chalet del que disfrutó en la urbanización de la Alcaidesa en la línea de la Concepción en Cádiz, el piso de la Castellana que le prometió, y ha detallado una cosa que a mí me parece muy interesante, y es cómo él decidió ir pagando este tipo de comisiones para en algún momento obtener, siendo empresario, oportunidades de negocio. Ha llegado a decir que fue una apuesta para luego, digamos, que poder recoger esos frutos de los pagos que ha ido haciendo. Y de nuevo también no solamente se ha quedado en Ábalos y en Koldo, sino que también, por ejemplo, ha vuelto a repetir que el actual secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, cobró 15.000 euros de dinero en efectivo. Por otro lado, ha vuelto a decir que
que pagó dinero en efectivo al jefe de gabinete de la vicepresidenta y ministra María Jesús Montero, y ha vuelto a explicar cómo pudo introducirse tanto en las entrañas del gobierno como del Partido Socialista. Sí, basta ver cómo afrontan esta semana con un desfile de imputados. Esta es la semana fantástica de la corrupción, o mejor dicho, los 8 días de oro. En el Partido Popular, en el PP, Alberto Núñez Feijóo dice que el gobierno está en su semana fantástica. Lo dice porque primero ha sido el turno de Aldama, ahora es el de Koldo, y va a ser también el turno de Begoña, y no solo, con lo cual lo de Vía Crucis no es gratuito. No, porque después del testimonio de Víctor de Aldama, durante 3 horas de forma exhaustiva en el Tribunal Supremo, llegará el de Koldo García, el ex asesor de Ábalos y la persona de su mayor confianza, pero es que luego vendrá el de la mujer del presidente del gobierno, el de Begoña Gómez, que está citada a declarar por la presunta apropiación indebida de un software que sería para la Universidad Complutense de Madrid y que ella decidió poner a nombre de una de sus empresas, y después la semana finalizará con la declaración como testigo de la asesora de Begoña Gómez, esa que pedía dinero, según consta en el sumario, para los negocios de la mujer del presidente del gobierno y que tenía en cambio el cargo de directora de programas de la presidencia del Ejecutivo. Ahora veamos, ¿qué dice el gobierno? ¿Qué es lo que dice el gobierno de todo esto? Si Aldama era como el pequeño Nicolás hace unas semanas, si era agente de la tía, ¿no?, por aquello de Mortadelo y Filemón, pues por supuesto ahora ese documento presentado por Aldama es un papeluco. Raúl, en este caso, que es el primer caso de corrupción dentro del gobierno, que afecta al gobierno, ¿cuánto preocupa en Moncloa y también en Ferraz? El gobierno lo que dice es que este caso, el caso Koldo, creen, esperan, desean que quede acotado en José Luis Ábalos. Ellos se han esforzado mucho por construir una especie de cortafuegos, ¿vale? Que se queme Ábalos y que el fuego no llegue a la Moncloa, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, gente dentro del gobierno y sobre todo gente en el PSOE están muy preocupados por lo que puede salir, porque se puede saber, que no se puede saber, qué puede haber o qué no puede haber, lo que puede salir. Entonces hay mucho temor a hasta dónde puede escalar este caso, hasta quién puede afectar, de quién hay mensajes, de quién hay conversaciones, de quién hay cosas. Y entonces eso está generando mucha intranquilidad e inquietud. Claro, si damos un paso más, la cuestión aquí es la estrategia que está siguiendo el gobierno. Como siempre, esto es marca de la casa, la carta del victimismo, la carta populista, van a por nosotros, van a por ti, Pedro. Raúl, tú que conoces bien pues todo lo que pasa en este caso en Moncloa, ¿cómo sientan todos estos asuntos? ¿Cómo están sentando todos estos asuntos judiciales? Públicamente el mensaje es el que vienen repitiendo todos estos meses y todas estas semanas, ¿no? Tranquilidad, que la justicia investigue lo que tenga que investigar. No, en el caso de la mujer del presidente del gobierno y de su hermano, pues el martillo pilón este que repiten todos los ministros y portavoces del PSOE de no hay caso, no hay nada. De puertas hacia adentro genera incomodidad y se asume que genera desgaste y erosión, tanto para el PSOE como para el gobierno, porque no dejan de ser casos de supuesta corrupción a los que se liga el mensaje, el nombre de PSOE o de gobierno. Eso genera desgaste, erosión y frustración. ¿Por qué? Porque tanto en el gobierno como en el PSOE asumen que la iniciativa política, por mucho que ellos quieran, la lleva la gente que está yendo a los juzgados. La iniciativa la marca las providencias o los autos que salen cada semana. Y eso genera preocupación y frustración por el desgaste que supone. Decía Tellado, que los jueces están acosados por el PSOE. Pues no, mire, de momento es el PSOE el que se siente acosado por algunos jueces o por algunas actuaciones de algunos jueces. Y esta es la realidad. Ha puesto sobre la mesa, Raúl, Como digo, creo vamos a que la defender. clave de la estrategia del gobierno, una vez que está, digamos, rodeado, ¿no?, de investigaciones por corrupción, que es evidentemente el choque con los jueces, con la justicia o con el poder judicial en general, al que acusa el gobierno, y no es poco, de no completar la transición y de ahí, Raúl, para arriba. Se han empleado términos muy duros ya. Ahora es el propio presidente del gobierno el que habla de asedio judicial, ¿sabes? Persecución.
connivencia entre jueces y PP, el presidente del gobierno. Digamos que hemos ido subiendo la escalera, ¿vale? La escalera desde el respeto judicial y no nos pronunciamos a criticamos abiertamente las decisiones de los jueces. ¿Qué dicen en el gobierno? En el gobierno dicen que la separación de poderes no implica que tú no puedas criticar o mostrar tu disconformidad con decisiones judiciales. ¿Qué hay de trasfondo en esto? Bueno, hay un sentimiento dentro del gobierno de que en el ámbito judicial creen que es un sector mayoritariamente conservador, digamos, ¿vale? Entonces, que no hay tantos progresistas como ellos quisieran y que eso también tiene una influencia en su forma de actuar, de ejercer y de trabajar. Con esto que dice Raúl, Ángela, tú que conoces bien por tu parte la judicatura, ¿no es un poco aventurado eso del sesgo ideológico, de decir eso de que nos persiguen los jueces porque son de derechas? Yo creo que sin lugar a dudas, porque los datos son reveladores. Solo el 58% de la carrera judicial está asociada. Se analiza normalmente esos supuestos sesgos o sensibilidades políticas o ideológicas sobre el número de asociaciones que hay y sus afiliados. Pero como digo, prácticamente la mitad de la carrera no está asociada. Aun habiendo distintas sensibilidades, es muy arriesgado hacer una extrapolación diciendo que los jueces se guían por sesgos políticos, sobre todo porque hay un dato que el gobierno obvia deliberadamente, y es que en todas las investigaciones que ahora mismo mantienen en jaque al Ejecutivo, las decisiones judiciales de los instructores han sido validadas por salas compuestas por jueces de distintas sensibilidades. Yo creo que adentrándote un poco en la radiografía del Poder Judicial y en ver y conocer quiénes son los protagonistas de los principales casos de corrupción que en esos momentos asedian al gobierno, es fácilmente demostrable que no hay una derecha judicial que se esté movilizando contra el Ejecutivo. Por no ser injustos, esto es importante también recordarlo, a todos los gobiernos, de todo pelaje por así decirlo, con este tipo de problemas les ha incomodado la labor de los jueces, la labor de la justicia, ha habido ataques, pero es verdad que creo que nunca se había jugado, digamos, esta carta populista, eso de hacer ver que hay una especie de conspiración o sin especie, conspiración judicial en contra, eso de que se utiliza la justicia contra los adversarios políticos. Claro, todo eso una vez que no te dan la razón o que te empiezan a investigar, en este caso por corrupción. La pregunta que os la hago a los dos, Raúl y Ángela, es ¿por qué? ¿Por qué esta estrategia? ¿Qué es lo que hay detrás de esta estrategia? Hombre, pues porque probablemente te haga menos daño estar asediado en causas de corrupción que afectan a tu partido, al gobierno y a tu familia si planteas estas investigaciones como una guerra sucia contra ti. Creen en la Moncloa que esto genera un pensamiento, un caldo de cultivo, si se me permite la expresión, como de victimismo. Es decir, el presidente del gobierno dijo, hay un asedio político, mediático y judicial, pero que se va a volver en contra de estos acosadores. ¿Qué quiere decir? Que cree que cuando se produzcan unas nuevas elecciones, si ellos se presentan como víctimas de esta persecución, de esta campaña, de esta cacería, hay un nicho en la opinión pública que va a simpatizar con ellos, va a empatizar con ellos y que les va a votar. Entonces, es su manera de presentarse como víctimas de esa persecución, campaña y cacería, también para que la gente empatice con ellos y les vote. Digan, oye, vamos con ellos, que mira lo que les están haciendo. Y esto es lo que hay detrás de esta estrategia. Es importante saberlo para entender todo a lo que estamos asistiendo en este momento. Así es como empieza esta semana, este vía crucis judicial del gobierno. Ángela, Raúl, gracias por estar en El Mundo al Día y gracias por la explicación. Gracias a vosotros, Javier, un placer. Gracias a vosotros, como siempre. Raúl Piña y Ángela Martialay han hecho posible este episodio de este podcast que está todos los días en elmundo.es y también en las principales plataformas de audio en las que, si quieres, pues ya lo sabes, tienes la opción de suscribirte. Mañana miércoles, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.